Si hubiera ignorado esa Biblia, ahora estaría muerto. Nadie creyó jamás lo que pasó esa noche, pero sé lo que vi y lo que sentí. Encontré la Biblia en el asiento trasero del coche. Al abrirla, había una nota dentro. Describía exactamente lo que me estaba sucediendo en ese momento, como si alguien supiera cada paso que daría esa noche. ¿Y si lo hubiera tirado? ¿Y si hubiera fingido no verlo? No estaría aquí para contar esta historia. Esa noche empezó como cualquier otra. Era mi último turno y solo quería terminar e irme a casa. Quería ver a mi hija durmiendo, sentir que todo seguía bien. Pero cuando ese pasajero subió, no dijo ni una palabra. Se fue sin mirar atrás y dejó esto en el asiento. Todo cambió. Lo que leí dentro parecía escrito solo para mí. Y hasta el día de hoy, me pregunto, ¿cómo pudo alguien saber lo que me iba a pasar esa noche? Y lo peor de todo, lo que vino después fue aún más inimaginable. Esa noche parecía normal, pero algo en el aire me decía que no lo sería. Era mi último turno y lo único que quería era llegar a casa. Sentía el asiento del conductor como si ya fuera parte de mí después de tantas horas sentada. Miraba el reloj cada 5 minutos, como si así el tiempo pasara más rápido. Mi hija debía de estar durmiendo a esa hora. Siempre que paso mucho tiempo afuera, me pregunto si sueña conmigo, si me extraña tanto como yo a ella. La ciudad estaba en silencio. Era temprano por la mañana. Los faros se reflejaban en los charcos de lluvia que habían caído antes. Calles casi desiertas, sombras que se apresuraban. Cualquiera que trabaje hasta tarde lo sabe. Cada pasajero es un misterio. Y nunca sabemos cuándo el viaje será uno más, o si se convertirá en una historia que lo cambie todo. Fue entonces cuando recibí la llamada. Una calle sin salida. Extraño, pero no lo suficiente como para negarme. Llegué, toqué la bocina. Silencio. Minutos después, un hombre apareció de la nada. Entró en silencio, sin mirarme. Su rostro estaba oculto por la capucha empapada. Pasó todo el trayecto en silencio. Cuando llegamos a nuestro destino, se fue rápidamente, sin despedirse, sin pedir cambio, sin nada. Y entonces lo vi. En el asiento trasero, sobre la tela empapada por la lluvia, había una Biblia, abierta, justo en el centro, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. No puedo explicar por qué, pero sentí un escalofrío que no era de frío. Era como si algo me impulsara a mirar más de cerca. Tomé la Biblia y vi un papel doblado entre las páginas. Una nota. Refugio. Las palabras escritas allí no tenían sentido. O tenían demasiado sentido. Describían exactamente lo que me estaba sucediendo. Como si alguien supiera cada paso que daría esa noche. Cerré los ojos un momento, intentando comprender. ¿Quién dejaría algo así? ¿Por qué? ¿Sería una coincidencia o una advertencia? Y aquí es donde necesito que me acompañes, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver estas casualidades. Me quedé allí unos segundos, sosteniendo la Biblia como si fuera un ser vivo. El papel doblado dentro temblaba entre mis dedos, y no era solo por el frío. Era miedo, curiosidad, una sensación que nunca antes había sentido. Mi primer pensamiento fue: alguien dejó esto aquí. Tengo que devolverlo. Pero no había manera. El pasajero había desaparecido. Y peor aún, el billete no tenía nombre, ni número de teléfono, nada. Solo esas palabras: intenso. Demasiado personal. Cuando te sientas perdido, sigue adelante. Aunque no lo entiendas. Leí y releí esa frase unas 10 veces. Fue como si alguien supiera que la leería, en ese preciso instante. Como si hubiera sido escrita solo para mí. Llevo 3 años conduciendo un vehículo compartido. He encontrado celulares, billeteras, e incluso anillos de boda perdidos en el asiento trasero. Pero nunca una Biblia abierta con una nota dentro. Y, desde luego, nunca nada que me conmoviera tanto. Esa noche, ya estaba cansada. Salí de casa a las 4 de la tarde. Había estado atrapada en el tráfico. Había hecho un largo viaje al trabajo y llevaba un pasajero borracho. Solo quería volver con mi hija. Pero después de esa nota, mi cuerpo estaba allí, pero mi mente no. No dejaba de pensar: ¿por qué encontré esto? Seguí conduciendo en silencio.
La ciudad parecía aún más vacía. Cada semáforo en rojo se hacía eterno. El silencio dentro del coche empezó a agobiarme. Encendí la radio. Y entonces sucedió. La canción que empezó a sonar era la misma que mi madre escuchaba cuando yo era niña. Una canción vieja, casi olvidada. Y justo en la parte donde la letra habla de protección. Colgué inmediatamente, sobresaltado. ¿Casualidad? Quizás. Pero después de la nota, cualquier cosa parecía una señal. Miré por el retrovisor. La calle detrás de mí estaba vacía, pero podía sentirlo. Alguien estaba allí, observando. Apreté el volante con fuerza y seguí mi camino. Pero con cada kilómetro, la sensación se intensificaba. Era como si esa Biblia hubiera abierto una puerta que desconocía. Una puerta a algo que no entendía, pero que, de alguna manera, parecía ya estar esperándome. Y ahí fue cuando ocurrió la primera cosa que me hizo saber que no era solo una coincidencia. Iba conduciendo por la avenida principal cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Los semáforos, que siempre estaban en amarillo a esa hora, estaban apagados. Toda la calle parecía muerta. Ni coches, ni motos, ni un alma en las aceras. Era como si la ciudad hubiera contenido la respiración. Apreté la nota entre mis dedos. Cuando te sientas perdido, sigue adelante, aunque no lo entiendas. La frase me quemaba la mente. ¿Era una advertencia? ¿Una trampa? No lo sabía, pero seguí adelante. Fue entonces cuando lo vi. En la intersección, justo en medio de la calle, había algo estacionado. Al principio pensé que era una bolsa de basura, o un trozo de neumático, pero al acercarme me di cuenta. Era otra Biblia. Ya llevaba uno en el coche. ¿Cómo podía haber otro justo en mi camino? Disminuí la velocidad. Encendí las luces de emergencia. El silencio se hizo tan denso que podía oír mi propio latido. Cuando el coche se detuvo, ocurrió algo imposible. La radio, que había apagado, se encendió sola, estática. Un silbido bajo. Y entre el silbido una voz susurró: «No te detengas». Se me erizaron los pelos. Colgué. La radio volvió a sonar. La misma voz, la misma frase. «No pares». La frase de la nota resonó en mi cabeza, como si todo estuviera conectado. Miré por el retrovisor. Un faro apareció al final de la avenida. Un coche negro se acercaba. Demasiado rápido, directo hacia mí. Mi instinto me gritó: «¡Sal de ahí!». Apreté el acelerador y esquivé la Biblia en el asfalto. El coche negro pasó a toda velocidad, sin aminorar la marcha, como si ni siquiera me hubiera visto. Volví a respirar. Pero solo por un instante, porque al mirar el asiento del copiloto, noté algo que no había estado allí antes. Otra página de la Biblia abierta. Sola. Juro que no la toqué. Y, en la parte superior de la página, una frase subrayada en tinta roja: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán». No puedo explicar lo que sentí. No sé si fue miedo, alivio o algo indescriptible, pero sabía una cosa. Esto era solo el principio. Y lo que vendría después, nunca estaría listo para verlo. Intenté convencerme de que había una explicación lógica para todo esto. La Biblia olvidada. La nota con esas palabras. La otra Biblia en medio de la calle. La voz en 1950. La radio. Quizás estaba demasiado cansado. Cualquiera que conduzca toda la noche lo sabe. Llega un momento en que la mente empieza a jugar malas pasadas. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, algo dentro de mí me decía que no era solo cansancio. Cada detalle estaba conectado, como si alguien intentara advertirme de algo que aún no entendía. Seguí conduciendo, mirando el retrovisor cada 5 segundos. El coche negro que me había adelantado ya no estaba. La ciudad estaba desierta. Pero ese silencio no era apacible. Era de esos que pesan en el pecho, como si el aire se estuviera densificando. Recogí de nuevo la nota y la leí en silencio. Cuando te sientas perdido, sigue adelante, aunque no lo entiendas. Las palabras cambiaban de significado cada vez que las leía. Primero, me aliviaron. Luego, sonaron como una advertencia urgente. Fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor aparecieron de nuevo un par de faros. El mismo coche negro. Estaba seguro. Mantenía la misma distancia. No se acercó.
No desapareció. Simplemente me siguió. Mi corazón se aceleró. Apreté el volante con fuerza. Empecé a pensar en las historias que oímos en la carretera. Robos, emboscadas, desapariciones. Intenté creer que era paranoia, hasta que bajé un poco la velocidad para comprobarlo. El coche de atrás también lo hizo. No fue casualidad, pisé a fondo. El motor rugió. La calle estrecha se convirtió en una amplia avenida. En cada curva, miraba el retrovisor. El coche negro seguía allí. Y entonces... sucedió. La radio volvió a encenderse sola. Pero esta vez no era un silbido, no era un susurro, era una voz clara, firme, casi como si estuviera a mi lado. Gira a la siguiente calle. Ahora. No lo pensé 2 veces. Giré el volante con fuerza. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Giré hacia una calle lateral desierta. El coche negro siguió recto por la avenida. Me faltaba el aire. No entendía nada. ¿Quién era esa voz? ¿Cómo sabía que me seguían? ¿Por qué parecía saberlo todo antes de que ocurriera? Pero no tuve tiempo de pensar. Porque, en esa calle lateral, justo en medio de la carretera, algo me esperaba. Algo que lo empeoraría todo. Nunca imaginé que la volvería a ver. Justo en medio de la calle, iluminada solo por la tenue luz de una vieja farola, había otra Biblia. Abierta. Las páginas crujían con el viento frío de la mañana, como si alguien la hubiera dejado allí para mí. Frené lentamente. Mi cuerpo se paralizó. Mi mente gritaba que era una coincidencia. Pero mi cuerpo sabía que no. Me quedé en el coche unos segundos, mirando por el parabrisas. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. No había nadie. Ningún movimiento. Solo esa Biblia abierta, justo en medio de la carretera, como esperándome. Respiré hondo y bajé. El aire húmedo me quemaba los pulmones. Cada paso hacia ese libro se sentía más pesado que el anterior. El mundo entero parecía haber silenciado su sonido. Solo quedaba el sonido de mis pasos y mi respiración. Al acercarme vi la página. Salmo 91. Las mismas palabras que me habían atormentado antes. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. En ese momento me temblaron las piernas. No podía ser casualidad. No ahora. No después de todo. Agarré la Biblia con ambas manos. Estaba seca. Estaba seca como si nunca hubiera sentido la lluvia que mojaba todo a su alrededor. Cerré los ojos e intenté comprender su significado. Pero antes de que pudiera... los neumáticos chirriaron en la avenida. El coche negro había regresado. Él giró hacia la calle lateral en la que yo estaba. Entré corriendo en mi coche y cerré la puerta de golpe. Arranqué el motor inmediatamente y pisé a fondo. El coche negro ya estaba detrás de mí. Las calles estrechas me obligaron a hacer giros bruscos, rozando las paredes de ladrillo. Oí el sonido del motor acercándose cada vez más. Miré el asiento del copiloto. 2 Biblias. 2 mensajes que no entendía pero que parecían guiarme. La primera me decía que confiara. La segunda, abierta en el Salmo 91, hablaba de protección. Y entonces me vino a la mente un pensamiento absurdo. ¿Qué pasaría si estos mensajes me dijeran exactamente lo que debía hacer para sobrevivir? Apreté el volante con fuerza. Mi corazón latía con fuerza. Y pensé, si voy a confiar, confiaré. Y fue en ese momento que ocurrió algo que nunca olvidaré. Aceleré por las calles estrechas, sin saber a dónde iba. El GPS se volvió loco, recalculando mi ruta, con cada giro para escapar del coche negro. Me sudaban las manos y resbalaban sobre el volante. El corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Las 2 Biblias en el asiento del copiloto temblaban con cada frenazo. La primera, con el billete doblado. La segunda, abierta en el Salmo 91. No podía dejar de pensar en lo que significaba. ¿Por qué 2? ¿Por qué esos pasajes? En el retrovisor, los faros del coche negro destellaban a intervalos cortos, como para provocarme, como para recordarme. No hay salida. Pero con cada parpadeo, algo dentro de mí repetía, confianza. Entonces el coche negro aceleró aún más y me impactó por detrás. El impacto hizo que el coche derrapara. Apreté el volante con fuerza, intentando mantener el control.
Las calles desiertas pasaban velozmente ante mis ventanillas cuando de repente vi una calle lateral a la derecha, sin semáforos. No la reconocía, pero algo en mi interior me decía que girara. Giré el volante y aparqué. El camino era de tierra. Había nubes de polvo y los faros apenas iluminaban el suelo. Por unos segundos, perdí de vista el coche negro, pero el silencio no duró. Reapareció tras la curva, más rápido, más cerca, y entonces, oí. No era el sonido del motor, no era el viento, era una voz, baja, clara, como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. «No te detengas». Todo mi cuerpo temblaba. Era la misma voz de la radio. Apreté el volante y seguí acelerando. El coche negro intentó alcanzarme, pero la carretera se estrechaba. Una curva cerrada se avecinaba. Sabía que no tendría tiempo de frenar. Fue entonces cuando ocurrió. Un destello de luz iluminó el camino por un instante. Brillante. Casi como un rayo cayendo a nuestro lado. El coche negro frenó bruscamente detrás de mí, derrapó y desapareció. Solo oí el ruido de su caída al barranco. Silencio absoluto. Detuve el coche unos metros después. Respiré hondo, incrédulo ante lo que acababa de ocurrir. Miré el asiento del copiloto. Las dos Biblias seguían allí, intactas. Y por eso necesito saber, ¿dónde estás ahora mismo mientras escuchas esta historia? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Quiero entender hasta dónde llegará esta historia. Porque tal vez alguien allá afuera también haya visto señales que nadie puede explicar. El silencio tras ese destello fue casi ensordecedor. Me quedé en medio del camino de tierra, con las manos temblorosas sobre el volante, intentando comprender lo que acababa de pasar. Respiré hondo varias veces, pero el aire se sentía pesado. Cada respiración me dolía en el pecho. Miré por el retrovisor. Nada. Ni faros. Ni motor. Solo el polvo que caía lentamente. Por un momento, consideré regresar para ver qué había pasado. Pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. No era miedo. Era diferente. Era como si una voz silenciosa dijera, «Sigue adelante». Y obedecí. El camino de tierra continuó unos kilómetros hasta llegar al asfalto. Al volver a la carretera principal, me detuve al costado del camino. Sentía, las piernas débiles. El corazón me latía con fuerza. Tomé la Biblia con la nota y la abrí de nuevo. El papel cayó en mi regazo. Lo leí de nuevo. Confía cuando no entiendas. Esta vez, algo me llamó la atención. En el reverso de la nota, casi descolorido, había un garabato. Una palabra escrita tan tenuemente que solo se veía bajo la luz del tablero. Miré más de cerca y leí despacio. Elías. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. El hombre que había subido a mi coche esa misma noche dijo una sola palabra al subir. Casi un susurro. Elías. Pensé que ese era su nombre, pero ahora parecía más una advertencia. Me dio vueltas la cabeza. ¿Quién era Elías? ¿Dejó las dos Biblias? ¿O alguien intentaba advertirme sobre él? Tomé la segunda Biblia, la que estaba abierta en el Salmo 91. La puse boca abajo. Un segundo papel cayó en mi regazo, doblado de otra manera. Me sudaban las manos al abrirla. Solo había 3 palabras, escritas con la misma letra que la nota anterior. Él todavía me sigue. Se me cortó la respiración. Miré por el retrovisor, como esperando ver aparecer de nuevo el coche negro. La carretera estaba desierta, pero en el fondo, algo me decía que esto no había terminado. Y aquí es donde necesito saber. Si estuvieras en mi lugar, ¿confiarías en estas señales? ¿O pensarías que solo era paranoia? Quiero saber qué piensas antes de contarte lo que pasó cuando finalmente llegué a la ciudad. Porque, sinceramente, aquí es donde la historia se vuelve inexplicable. Creí que estaba a salvo. Estaba equivocado. Al entrar en la ciudad, pensé que lo peor ya había pasado. Había parado de llover. El cielo se despejaba poco a poco. El tráfico aumentaba. Camiones cruzaban las avenidas. Autos iban y venían. La gente corría por las calles. La ciudad parecía indiferente a lo que acababa de vivir. Pero en mi interior, sentía que algo seguía siguiéndome. Conduje hasta el centro de distribución para la última entrega de la noche.
Antes de terminar, me di cuenta de que el ticket seguía en mi regazo. Lo miré por 10ª vez. Confía cuando no entiendas. En el reverso está borrado el nombre Elías. Y por otra parte las 3 palabras, él todavía me sigue. Parecía imposible olvidarlo. Cuando detuve el coche para descargar, suspiré aliviada. Pero entonces oí un suave crujido en el asiento trasero. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. La segunda Biblia, que había dejado cerrada, ahora estaba abierta, como si alguien la hubiera manipulado. Me incliné. La página marcada, Mateo 10:26. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió frío de repente. Tomé mi celular para llamar a mi esposa. Antes de que pudiera marcar, apareció un mensaje desconocido en la pantalla. Un número no identificado. 2 palabras. Él sabe. Miré a mi alrededor, buscando algo sospechoso. La calle parecía normal. Camiones descargando. Trabajadores hablando. Bocinas sonando de fondo. Todo parecía normal. Pero sabía que no lo era. Y entonces vi, apoyado contra la pared del almacén de enfrente, un hombre con capucha. Tenía la misma postura que el pasajero que había subido a mi coche horas antes. Hombros hundidos, manos en los bolsillos, cabeza gacha. Parpadeé. Se había ido. Respiré hondo, intentando creer que era solo mi cabeza. Pero cuando volví al coche y cerré la puerta de golpe, algo me paralizó. En el tablero había una nota nueva. La misma letra. Era imposible que alguien la hubiera puesto ahí sin que yo lo viera. Fue escrito: no regreses por el mismo camino. En ese instante, me di cuenta. Lo que parecía haber terminado apenas comenzaba. Y la siguiente señal sería imposible de ignorar. Podía fingir que nada de esto estaba pasando. Podía tirar la Biblia, romper las multas y seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero, ¿cómo podía fingir que no lo veía? ¿Cómo podía ignorar el papel que había aparecido solo en el tablero? Era como si alguien, o algo, estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Guardé los billetes en la guantera y arranqué el coche. Decidí volver a casa por otro camino, como sugería el mensaje. Encendí el GPS y seleccioné la ruta alternativa. Un viaje de 40 minutos por carreteras secundarias. Desiertas. Llena de curvas. Lugares perfectos para desaparecer sin dejar rastro. Mientras conducía, mi mente daba vueltas. ¿Quién era el hombre del capó? ¿Quién dejó la Biblia? ¿Qué significaba él sabe? Cada pregunta abría un agujero más grande en mi cabeza. Entonces mi teléfono vibró. Era mi esposa. Contesté por el altavoz. Hola, cariño. ¿Está todo bien? Vale. Pero pasó algo extraño. Le temblaba la voz. Alguien llamó preguntando por ti. Dijeron tu nombre completo. Pregunté quién era, pero guardaron silencio. Luego colgaron. Se me revolvió el estómago. Apreté el volante con fuerza. ¿Cómo que llamaste allí? No sé. Parecía la voz de un hombre. Pero había algo extraño en ella. Era demasiado tranquila. Antes de que pudiera responder, otro sonido interrumpió la comunicación. Un pitido bajo de la radio del coche. La radio que ni siquiera estaba usando. Una voz baja. Casi un susurro. Está más cerca de lo que crees. Frené y me detuve al costado del camino. El corazón me latía con fuerza. Miré por el retrovisor. A unos 200 metros, el coche negro. La misma distancia de siempre. La misma velocidad. Como si me siguiera sin prisa, pero sin intención de perderme de vista. Tomé la Biblia con manos temblorosas y la abrí sin pensar. Di con un versículo subrayado en rojo, uno que juro que no estaba antes. No temas, porque yo estoy contigo. Respiré hondo. Puse la marcha. Continué por la ruta alternativa. Cada kilómetro parecía más pesado que el anterior. Y en el fondo, lo sabía. Algo grande estaba por suceder. Sabía que el siguiente turno lo decidiría todo. El camino parecía interminable. Cada curva ocultaba la posibilidad de algo peor. El coche negro seguía siguiéndome, siempre a la misma distancia. No se acercaba, no desaparecía. Como si quisiera hacerme saber que me seguían. Me daba vueltas la cabeza. ¿Quiénes eran?
¿Qué querían de mí? ¿Tenían algo que ver el hombre del capó y ese coche? ¿Y qué había de las notas? ¿Quién las escribió y cómo previeron todo lo que iba a pasar? Volvió a llover con fuerza. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. La visibilidad se redujo a solo unos metros. Disminuí la velocidad. El coche negro hizo lo mismo. Y entonces noté algo que me dio escalofríos. Esas luces traseras las había visto antes. Eran las mismas del coche aparcado en la calle sin salida cuando agarré el capó del copiloto. O era una coincidencia imposible, o me habían estado observando todo el tiempo. La radio se encendió sola, siseando. La apagué. Volvió a encenderse. La misma voz grave. Casi un susurro. No te detengas. Ya falta poco. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tan cerca está de qué? ¿Qué tan cerca está de escapar? ¿Qué tan cerca está de morir? El camino se estrechaba. Bosque a ambos lados, sin casas, sin luces. Solo yo, el coche y la sensación de que alguien ya sabía cómo terminaría. Y entonces vi. En el arcén, otro vehículo se detuvo. El capó estaba abierto. Las luces de emergencia estaban encendidas. Se reportaban emboscadas similares en la zona. Instintivamente frené a fondo. Pero la voz volvió. Más fuerte. Más firme. No te detengas. Agarré el volante y pasé de largo. Por el retrovisor, vi 3 siluetas emergiendo de la maleza. Armas en mano. Si me hubiera detenido, adrenalina me invadió. Me ardían los ojos. El camino seguía siendo angosto. El coche negro seguía atrás. Y por primera vez, lo supe. No podía afrontar esto sola. Miré la Biblia abierta en el salpicadero. Las páginas ondeaban con el viento que entraba por la ventanilla. Y entonces la vi. En medio del Salmo 91. Una nueva frase. Escrita en tinta azul claro. Que juro que no estaba antes. Después de la curva, la salida. Ya no sabía si me estaba volviendo loco o si realmente había visto esas palabras escritas en la página. Después de la curva, la salida. Pasé la mano por el papel para asegurarme de que no fuera un reflejo de la luz ni una mancha de tinta vieja. Pero no. Estaba allí. Como si alguien lo acabara de escribir. Me temblaban las manos sobre el volante. El coche negro seguía detrás. Implacable. Los árboles se cerraban sobre la carretera, formando un túnel oscuro. Y en mi cabeza, solo una pregunta. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si realmente hay una salida? La lluvia amainó de 1912. Repente, el cielo pareció partirse en dos. Y entonces lo vi. Una curva larga y cerrada a la izquierda. Disminuí la velocidad y me mantuve firme. Cada metro parecía una eternidad. Cuando doblé la esquina, lo vi. Un camino de tierra se desviaba de la carretera principal, oculto tras un barranco y árboles. Estrecho, casi invisible. De no ser por el mensaje, nunca me habría dado cuenta. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante bruscamente y me incorporé al camino de tierra. El coche dio una sacudida, violenta. La carga se balanceó, pero se mantuvo firme. Por el retrovisor, vi los faros del coche negro pasar a toda velocidad. Desaparecieron en la carretera principal. Me detuve unos metros más adelante. Respiraba con dificultad. Me sudaban las palmas de las manos. Volvió el silencio. La lluvia había parado por completo. El único sonido era el latido de mi corazón. Tomé la Biblia del tablero y la abrí en la misma página. Las palabras, después de la curva, la salida, ya no estaban allí, como si nunca hubieran existido. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el banco. Alivio, gratitud y miedo. Porque si ese mensaje me hubiera salvado, ¿quién lo escribió? ¿Y cómo sabían dónde estaría? Caminé lentamente por el camino de tierra, con la vista alerta. Cada curva podía esconder un peligro. Pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de que me guiaban no me abandonaba. Fue entonces cuando oí un sonido metálico. Un clic dentro de la guantera. Como si algo se hubiera caído durante la maniobra. Lo abrí lentamente y vi una llave. Pequeña, antigua, grabada con un símbolo que nunca había visto. Y en ese momento supe. Esa llave no estaba allí por casualidad. Sostuve la llave con manos temblorosas. Pequeña, de metal oscuro.
un extraño diseño grabado en la cabeza. Un círculo con una cruz en el centro. Nunca había visto nada igual. No pertenecía a nada de mi coche, ni a nada de mi casa. Era como si simplemente hubiera aparecido. Eché un vistazo a la Biblia en el salpicadero. La página que antes decía, después de la curva, la salida, ahora mostraba otro pasaje, apenas visible, escrito a lápiz. Lo que buscas no es abrir, es cerrar. Me recorrió un escalofrío. ¿Cerrar qué? ¿Bloquear qué? Respiré hondo y volví a la carretera. El coche negro ya no estaba, pero sabía que no era el final. Quienquiera que estuviera dentro, no se había rendido. Unos kilómetros después, el camino de tierra se unía a la carretera principal. Poco a poco, vi faros lejanos, camiones que pasaban. La vida normal regresando, pero dentro nada era normal. Todavía lo sentía. Algo me seguía, invisible, silencioso. Me detuve a un lado de la carretera. Tomé mi celular y le escribí a mi esposa. Estoy bien. Vuelvo enseguida a casa. Abraza a Mari de mi parte. Ella respondió con un mensaje de audio. La voz soñolienta de mi hija. Papá, ¿vuelves pronto? Me destrozó por dentro. Por un instante, quise tirarlo todo. La Biblia, las notas, la llave, y volver corriendo a casa. Fingir que nada había pasado. Pero algo me dijo, si lo ignorara, me arrepentiría para siempre. Entonces vi el letrero. Posto 77, 2 kilómetros. Conocía ese lugar. Los camioneros paraban allí. Siempre lleno, siempre seguro. O al menos, debería serlo. Decidí detenerme. Quizás podría pensarlo mejor. Quizás alguien supiera qué hacer con esa llave. Pero cuando llegué, algo estaba mal. No había coches, no había gente. El restaurante estaba iluminado, pero vacío. El zumbido de las luces resonaba en el silencio. Y entonces lo vi. Apoyado en el surtidor de gasolina, parado y quieto, mirándome fijamente. El hombre de la capucha. El mismo hombre que había olvidado la Biblia en mi auto. Allí estaba, inmóvil. La misma capucha empapada de su carrera de hacía horas. Solo que ahora no llovía. Y sin embargo, estaba empapado. Como si acabara de salir del agua. Mi primer impulso fue darme prisa y salir de allí. Pero algo me tenía cautivo. Era como si la Biblia, la llave y las notas me hubieran guiado hasta ese momento. Como si todo me hubiera conducido hasta allí. Salí del coche despacio, con la llave escondida en el bolsillo. Me temblaban las manos, pero no lo aparté de la vista. El hombre no se movió. Solo me miró fijamente. La tenue luz de la gasolinera le iluminaba parte del rostro. Pálido. Ojeras. Agotado. O asustado. «Dejaste esto en mi auto», dije, levantando la Biblia. Bajó la cabeza. Dio un paso adelante. El silencio parecía más pesado que la noche misma. «No lo dejé», murmuró con voz ronca. «Solo lo entregué». «¿Cómo que lo entregué?», pregunté. «Estaba destinado a otra persona, pero te cayó encima, y ahora estás en medio de todo». Mi corazón se aceleró. ¿En medio de qué? Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo oyera. Se acercó. Su voz era casi un susurro. «Si aún estás vivo, es porque ella te elegí». Antes de poder preguntar quién era ella, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo envuelto en una tela oscura. Me lo entregó. «Si vuelves a oír la voz, no huyas. Pero tampoco, no obedezcas todo. Advierte, pero también pone a prueba». Abrí la boca para preguntar más. Pero el sonido de un motor atravesó la noche. Unos faros se acercaban rápidamente. El coche negro. «Nos encontraron», murmuró el hombre. «Corre». Metió el bulto en el pecho y salió corriendo detrás de la estación. Me quedé paralizada. Sostener esa llave, esa Biblia y lo que me acababa de dar, era como cargar con el peso del mundo. Y entonces el coche negro se detuvo bruscamente frente a la gasolinera. Las puertas se abrieron al mismo tiempo, y yo sabía, si me quedaba allí no saldría con vida. Las puertas del coche negro se abrieron lentamente. 2 figuras salieron al mismo tiempo, sin palabras, sin prisa, solo pasos firmes hacia mí, como si supieran que no tenía a dónde ir. Mis instintos me gritaban que corriera, subir al coche, acelerar.
pero tenía las piernas clavadas en el suelo. La tela que envolvía el paquete me quemaba en la mano, como si tuviera vida propia. Busqué al hombre del capó. Nada. Había desaparecido detrás de la gasolinera. Ahora solo quedábamos ellos y yo. Cuando estuvieron a unos metros de distancia, uno de ellos dijo: «Entrega». «¿Qué?». Mi voz salió temblorosa. «¿Sabes?». Mi corazón se aceleró. ¿La Biblia? ¿La llave? ¿Las notas que parecían predecir mi futuro? ¿Qué querían? Antes de que pudiera reaccionar, oí un sonido detrás de mí. La radio de la estación, que había estado apagada hasta entonces, se encendió sola. Un silbido. Luego, una voz baja y clara. «No entregado». Miré a mi alrededor. Las figuras no parecían haberme oído. O me habían ignorado. Uno de ellos sacó algo de su bolsillo. El metal brilló en la penumbra. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el coche. Resbalé en la puerta mojada. Giré la llave en el contacto. El motor rugió con fuerza. Las puertas del coche negro se cerraron de golpe tras de mí. Se alejaron a toda velocidad. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Me incorporé a la autopista sin mirar atrás. El coche negro venía justo detrás de mí. Sus faros estaban pegados a mi retrovisor. Aceleré. Me siguieron. La carretera estaba desierta. Una llovizna convertía el asfalto en cristal. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. La voz. No en la radio. No fuera del coche. Dentro de mi cabeza. Salida a la izquierda. Miré rápidamente. Un camino de tierra. Casi invisible. No lo pensé. Tiré el coche a un lado. Las ruedas patinaron. Casi choco contra el terraplén. Conseguí subir. El coche negro pasó de largo. Desapareció en 1900 en la oscuridad. Me detuve a pocos metros. Me temblaban las manos al volante. Sin aliento. Miré el asiento del copiloto. La Biblia. El paquete. Y el silencio. Abrí la tela lentamente. Y cuando vi lo que había dentro, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre esa noche iba a cambiar para siempre. Abrí lentamente la tela. La textura era áspera, húmeda, como si hubiera estado guardada durante años en un lugar atemporal. Dentro había una llave vieja, pesada, de hierro oscurecido, fría al tacto. Pero eso no era todo. Junto a ella, una nota amarillenta. La misma letra que la primera nota que encontré en la Biblia. La misma letra, el mismo tono. Pero ahora, una nueva frase. La llave abre la puerta. Pero cuidado. No todas las puertas están hechas para abrirse. Todo mi cuerpo se congeló. Miré a mi alrededor, intentando comprender. ¿Qué puerta? ¿Dónde? ¿Y por qué yo? Antes de que pudiera pensar, la radio crepitó. Se encendió sola. Y esta vez, la voz no susurró. Era firme. Casi una orden. Tienes que verlo por ti mismo. Silencio absoluto después. Respiré hondo. El hombre del capó. El coche negro. Las señales. Todo me había traído hasta aquí. Pero, ¿para qué? Cogí mi celular. Sin señal. Carretera desierta. Tarde en la noche. Estaba completamente solo. Entonces vi, unos metros más adelante, un edificio abandonado. Un cobertizo oxidado, cubierto de maleza, con las ventanas rotas. He conducido por esa carretera decenas de veces, y juro que nunca había visto ese lugar. Aparqué despacio, con el corazón acelerado. La puerta principal estaba cerrada con un candado viejo. Miré la llave en mi mano. La forma encajaba a la perfección. Por un segundo, pensé en tirarlo todo a la basura. Subirme al coche. Irme. Olvidar que esa noche existió. Pero la misma voz silenciosa que me había guiado desde la primera nota, me dijo que siguiera adelante. Introduje la llave en el candado. Giró con facilidad, como si hubiera sido hecho para eso. La puerta se abrió con un crujido. Una brisa fría me atravesó. Dentro, el silencio era aún más denso. El polvo flotaba en el aire, olía a óxido y madera podrida, y al fondo del cobertizo, algo cubierto por una sábana blanca, una forma humana. Con cada paso que daba, la sensación solo crecía. O estaba a punto de descubrirlo todo, o me arrepentiría para siempre. La sábana blanca se balanceaba ligeramente, como si algo respirara debajo.
Cada paso que daba hacía crujir el viejo suelo del almacén, resonando en el silencio. Sofocante. Podía oír mi propio latido, demasiado fuerte, demasiado irregular. Me detuve a centímetros de él. Mi mano vaciló en el aire. Una parte de mí quería arrancar la tela y acabar con el misterio. Otra parte gritaba que saliera corriendo y no volviera la vista atrás. Antes de que pudiera decidirme, la radio del coche se encendió sola. El sonido atravesó el silencio como un cuchillo. Ahora sabes demasiado. Me quedé paralizado. Miré hacia atrás instintivamente. Nada. El coche estaba donde lo había dejado. Faros apagados, puertas cerradas, ni rastro de vida. Volví a mirar la sábana. Y tiré. Debajo había un espejo, enorme, antiguo, con los bordes manchados, como si hubiera estado olvidado allí durante décadas. Pero lo extraño no era el espejo. Era lo que vi dentro. En el reflejo, el almacén se veía diferente. Limpio, brillante. Y detrás de mí, en el reflejo, había una figura de pie. Un hombre con capucha. El mismo hombre que se había subido a mi coche esa noche. Mi cuerpo se congeló. Me di la vuelta. El almacén estaba vacío. Volví a mirarme al espejo. Él seguía allí, inmóvil, mirándome fijamente. Lentamente, levantó la mano en el reflejo. Me señaló. Y luego a mi bolsillo. Temblando, metí la mano en el bolsillo y busqué la Biblia. La saqué lentamente. La abrí. Una página se cayó sola. Dentro, un nuevo mensaje. No confíes en lo que ves, confía en lo que sientes. Me miré al espejo. La figura permanecía inmóvil. Pero detrás de ella, algo se movía. Una forma oscura. Se acercaba rápidamente. Un fuerte estruendo afuera me hizo retroceder de un salto. Neumáticos chirriando sobre el asfalto. El coche negro. Me habían encontrado. Y entonces el espejo se quebró solo. Un crujido agudo cortó el aire. Las grietas se extendieron por el cristal como telarañas. La figura encapuchada susurró algo que no pude oír. Y desapareció. Corrí a la puerta con la llave en la mano. Porque sabía que si no salía de allí ahora, no tendría otra oportunidad. Corrí a mi coche con el corazón latiéndome con fuerza. El chirrido de neumáticos en la calle se acercaba cada vez más. Tiré la Biblia al asiento del copiloto y giré la llave de contacto justo cuando los faros del coche negro doblaban la esquina. Los siguientes minutos fueron un borrón, una llovizna en el parabrisas, manos temblorosas en el volante, una respiración demasiado superficial para seguir el ritmo de mi propio cuerpo. No sabía a dónde acudir, no sabía qué creer, solo tenía esa Biblia y los mensajes que parecían provenir de un lugar que no podía comprender. Con cada kilómetro, intentaba procesar todo lo sucedido. El hombre de la capucha que aparecía y desaparecía como si nunca hubiera existido. La nota que describía cada paso de mi noche. El espejo que mostraba una realidad que solo yo podía ver. Cuando finalmente detuve el coche, a las afueras de la ciudad, el silencio se apoderó de mí de repente. Como si el mundo me hubiera dado un segundo para respirar. Tomé la Biblia. La abrí lentamente. Y había otro mensaje, escrito con la misma letra que los demás. Ahora que lo sabes, ¿vas a fingir que no lo viste? Cerré los ojos. Y por primera vez esa noche, no sentí miedo. Sentí algo diferente. Un peso extraño. Un propósito. Como si todo esto me hubiera arrancado de mi vida automática y me hubiera colocado ante algo mucho más grande que yo. Regresé a casa al amanecer. Entré despacio para no despertar a nadie. Mi hija dormía en su habitación, con el pelo revuelto sobre la almohada y la respiración tranquila. Me quedé en la puerta, mirándola, pensando en todo lo que podría haber pasado si hubiera ignorado esa nota, si lo hubiera descartado como una coincidencia. Hasta el día de hoy, conservo esa Biblia. Sigue abierta por la misma página. Nunca volví a ver al hombre de la capucha. Nunca volví a ver el espejo. Pero a veces, cuando las cosas se ponen demasiado raras, abro esa página y la vuelvo a leer. No confíes en lo que ves. Confía en lo que sientes. Y lo más extraño, cada vez que lo leo, parece que las palabras cambian, como si me respondieran justo cuando las necesito. No puedo explicarlo. Quizás pienses que es coincidencia, quizás pienses que es fe.
Pero sé que después de esa noche, nunca volví a ser el mismo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo que parecía imposible de explicar? ¿Una advertencia? ¿Una señal que te hizo cambiar de rumbo? Escribe aquí en los comentarios, ciudad y país que estás viendo desde ahí. Dime, ¿crees que fue una coincidencia o algo más grande? Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta aquí, deja un me gusta, así que sé que valió la pena contarlo todo. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, que nos afectan de una manera que nunca olvidamos, suscríbete al canal ahora mismo. El siguiente podría ser aún más difícil de creer.